Vamos a ver este caso que es el ejercicio 3, que acá la cosa se empieza a poner un poquito más interesante por los términos que vamos viendo. Fíjense, en este caso dice, sea a sub n, n dividido n más 10,5, y dice, decida por la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones, ¿no? Entonces, la idea básicamente es decir, bueno, si es que el límite de esa sucesión tiende a 1, ¿sí? Luego, nosotros en este caso, por ejemplo, tratar de ver, ¿sí? Si a sub n es mayor que 0,9 para casi todo n, ¿sí? De ver si consistentemente es la idea, ¿no? Y luego si existe n sub 0 perteneciente a n tal que a de n sub 0 nos quede 1. Y luego si la sucesión está acotada superior e inferiormente. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos tratar de ver si es que existe alguna manera de calcular límites sin habernos metido, digamos, directamente en el tema de límites. ¿Ok? O sea, se podría resolver este problema simplemente tratando de ver el patrón de la sucesión y sin fijarnos, de alguna manera, que esa sucesión, digamos, llegue o sin calcular el límite per se. Entonces, vamos a hacer la primera cuenta con el a sub n y con los límites como corresponde, ¿no? Vamos a tratar de ver primero esto, ¿sí? ¿Cómo es que tratamos de ver si el límite llega a 1 o no? Básicamente acá se pueden hacer varias cosas, se puede calcular el límite, por supuesto, pero supongamos que vamos a tratar de ver un enfoque más intuitivo del tema. Entonces, lo que voy a hacer acá es tratar de ver el patrón generalizado, ¿sí? De las Ns y ver si efectivamente con repetir el cálculo varias veces vamos a ver a qué número tienden cada uno de los números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer la fracción, ¿sí? Dividido, en este caso, esto más, por ejemplo, 10,5 y lo cerramos ahí. Y vamos a ver qué números nos da cada uno de estos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cuánto es al que tienden los números. Si ustedes se fijan, evidentemente cada vez los números se van acercando, se van siendo cada vez más crecientes. Fíjense, voy a ir comparando, ¿sí? A ver si efectivamente cada número es mayor que el anterior y vemos que es verdadero, ¿sí? Es decir, el número cada vez es más grande. Vamos a probar con una escala distinta de números. Por ejemplo, vamos a probar de que sean todos, por ejemplo, 100 veces más grande o 100 veces más grande, ¿no? A ver cuánto nos da. Y fíjense que si hacemos la escala a 100, obviamente que ya se mantiene esa tendencia y fíjense que los números cada vez se acercan más a 1, ¿sí? Con lo cual ya tenemos una ventaja, ¿sí? De que ese sería el caso, ¿ok? Así que buenísimo, ya tenemos una idea. Fíjense si vamos a probar por una escala de miles, ¿sí? De 2000, de 3000, ¿sí? Y vamos a tratar de ver, o de 20.000 o 30.000 si ustedes quieren, y vamos a tratar de ver cuánto nos queda ese patrón. Y fíjense que efectivamente la tendencia se cumple, cada número es mayor que el anterior, y fíjense que todos están dando un valor más cercano al 1, aunque ninguno llega a alcanzarlo. Entonces justamente de este límite sale, ¿sí? Ese tema, que la sucesión, por más grande que nosotros tomemos el número, evidentemente siempre se aproxima al 1, ¿sí? Aunque nunca llega a alcanzarlo, ¿sí? Esto se puede resolver de la forma tradicional, si bien es cierto que no es parte de esta guía, pero vamos a hacerlo para que se queden, para que no haya dudas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el límite de n tendiendo a infinito de a sub n, esto nos va a quedar como el límite de n tendiendo a infinito de n dividido n más 10,5. En este caso, si uno lo hace sustitución directa, lo que vamos a tener es que nos va a dar algo así, que es infinito sobre infinito, que es indeterminado. Entonces, la forma de salir de esa indeterminación es directamente dividiendo, ¿sí? O sacando factor común por el término más grande en cada uno de los casos, que en este caso es n, por ejemplo, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que en este caso se cancelan los términos y esto nos va a quedar como 1 sobre 1 más algo que tiende a 0 y efectivamente el límite tiende a 1. Así que esa sería la idea. Fíjense el siguiente enunciado que dice, por ejemplo, esto que a sub n es mayor que 0,9 para casi todo n. Hay que tener cuidado con esa afirmación de para casi todo porque vieron que en matemática nosotros
tratamos de trabajar con los términos exactos, ¿sí? O sea, tratamos de no usar palabras demasiado vagas y altisonantes, pero justamente la idea de esto es demostrar, digamos, que el caso se puede aplicar para varios ejemplos, ¿no? Entonces, supongamos, vamos a ver esto que es mayor que 0,9. Fíjense que los ejemplos que nosotros pusimos al principio de 20.000, 30.000, evidentemente sí son mayores que 0,9. Vamos a hacer la prueba acá, ¿sí? Fíjense que voy a ir comparando en cada uno de estos cuáles son mayores que 0,9. Supongamos que voy a ir probando con otros números, un poquito más chicos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos el 20, ¿sí? Si yo lo voy probando de a 20 o de a 30, el número evidentemente no me da más cerca de 0,9. Tengo que probar con números más grandes. Por ejemplo, supongamos que voy probando ya con 100. Bueno, 100 ya me está dando, ¿sí?, mayor que 0,9, ¿sí? Y por lo tanto, la tendencia se mantiene para todos los números que son inclusive más grandes que el 100. Entonces, eso ¿qué quiere decir si yo lo pongo en una línea recta? Si yo me imagino numéricamente cómo son los números. Por ejemplo, si esta es la línea de los números naturales, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, más o menos alrededor del 90 o por ahí, que todos los números que yo tome naturales de ahí hacia la derecha, ¿sí? Para esos números, cuando yo haga la cuenta con la sucesión, a sub n me va a quedar mayor que 0,9. Por eso justamente la palabra habla de esto, de para casi todo n, porque no estoy hablando de solamente de un n, sino que estoy hablando, ¿sí?, o no estoy hablando de una regla general, sino que estoy hablando de un caso que es para muchos, pero no para todos. Y después, por ejemplo, fíjense este término, ¿sí?, que dice que existe n perteneciente a los naturales tal que haz de n sub 0 me queda 1. Bueno, esto en consonancia con lo que dijimos recién, ¿sí?, de este término y estos son mutuamente excluyentes, ¿está bien? En este caso, esta afirmación es falsa, ¿sí? ¿Por qué va a ser falsa? Porque básicamente, primero que nosotros hay algo que tiene esta sucesión que es estrictamente decreciente, ¿sí? Lo vamos a probar. Esto se juntan dos cosas acá. Primero, nosotros probamos recién el tema del límite, ¿sí? Nosotros dijimos, ya está probado, que el límite de la sucesión tiende a 1, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que probar es que esto es, vamos a probarlo de esta forma, es estrictamente decreciente, ¿sí? Vamos a plantearlo como si fuera una pregunta, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con esto y vamos a ver si efectivamente hay algo acá que nos dé la ayuda. Bueno, la forma de resolver esto es que cuando hagamos la comparación a sub n más 1, ¿sí?, que es el término siguiente, siempre sea más chico que a sub n, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el término siguiente, el que le sigue en tamaño de n, tiene que ser en la realidad más chico que el término anterior. Entonces vamos a hacer la cuenta. A sub n más 1 nos tiene que quedar como n más 1, yo estoy reemplazándolo en la cuenta original, y acá sobre n más 1 más 10,5. Que reemplazando me quedaría como n más 1 y acá me quedaría como n más 11,5. ¿Sí? Y yo voy a plantear esto, a sub n más 1 me queda menor que a sub n. Esto yo lo planteo como una pregunta, no sé si es así, ¿sí? Pero si esto es así, me va a tener que dar resultado para todos los términos de mi problema. Entonces voy a tener n más 1, n más 11,5, menor en este caso que n, sobre n más 10,5. ¿Sí? Y lo que se puede hacer acá, ¿sí?, es tratar, en la medida de lo posible, para resolver este problema, de hacer distributiva, ¿sí?, o de, por ejemplo, de agrupar los términos uno por uno. Supongamos que multiplico n más 1, todo esto por n más 10,5 y todo esto menor que n por n más 11,5, ¿sí? Hago la distributiva, que esto me queda n cuadrado más n más 10,5n, que son 11,5n, ¿sí?, en este caso, y luego voy a tener más 10,5 y todo esto es menor que n cuadrado más 11,5n, ¿sí? Y lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Perdón, acá voy a hacer una pequeña corrección porque no es decreciente, sino que es creciente, justamente porque se acerca al 1. Entonces, vamos a hacer este pequeño cambio, ¿sí?
simplemente lo que voy a cambiar es el tema de el signo de la desigualdad. Fíjense que en este caso la desigualdad va a ser estrictamente creciente. En esta desigualdad, fíjense, resto n cuadrado de ambos lados, se me va esto, resto 11,5n de ambos lados, se me va esto, y lo que me queda, fíjense, es lo siguiente, 10,5 es mayor que 0. Y esto, como siempre es verdad, ¿sí? Entonces, la conclusión es que a sub n es estrictamente, ¿sí?, creciente. Entonces ahí ya me saco ese problema encima, no tengo problema, y con eso pruebo, ¿sí?, lo siguiente, que siempre el límite tiene 1, pero que siempre es estrictamente creciente. Ahora, justamente el hecho de que sea igual a 1, yo puedo pensar lo siguiente también. Decir, bueno, el límite me da que es 1, ¿sí? Ya eso me dice que no lo va a alcanzar nunca, porque el límite es a infinito. Pero ¿cómo puedo probarlo de una manera también, otra manera, también igual de contundente? Pensar, por ejemplo, si esta fracción siempre consistentemente es menor que 1. Entonces digo, a sub n es menor que 1 siempre, ¿sí? ¿Se mantiene con esa cota? Vamos a hacer la prueba. Yo tengo n dividido n más 10,5, ¿sí? Voy a hacer que esto sea menor que 1. Entonces, si yo llego a encontrar algún valor de n que contradiga esto, entonces en ese caso no voy a tener problema, pero voy a tener que saber que básicamente, digamos, la respuesta no es válida para todos los casos, sino solamente para algunos. Voy a pasar multiplicando esto, el n más 10,5 del otro lado, y fíjense que esto me queda, n es menor que n más 10,5. Si resto n de ambos lados, lo que me queda es que 0 es menor que 10,5. Como esto siempre es válido, entonces la respuesta es que confirmo que a sub n es menor que 1 y acá lo aclaro, esto vale siempre. Entonces nunca existe, justamente contradice eso que lo que dice acá, ¿sí? Que existe de tal n que valga 1. Esto no es así, vamos a ponerlo en rojo, pero esto justamente es la idea. Y después el tema es que la sucesión está acotada superior e inferiormente. Esta frase se puede desglosar en dos. Cuando uno habla de la cota superior, ¿cuál es la cota superior? En este caso, la cota superior tiene que ser el número 1, porque es lo que acabamos de probar nosotros. Justamente que 1, sí, es el valor, no digamos el que puede alcanzar la solución, pero sí que la solución consistentemente, pase lo que pase, siempre va a ser más pequeño que 1. Ahora el tema es si está acotada inferiormente. Entonces el tema es, por ejemplo, cuál es el primero de los valores. Porque si ya sabemos que la sucesión siempre crece y sabemos que arranca desde cero. Entonces vamos a nuestra tabla, ¿sí? El primer valor es el 0,086, que es este que aparece acá. Si uno lo pone como fracción, ¿sí? Bueno, como fracción va a ser un poco complicado porque tiene varios números, se puede hacer, pero digamos va a ser bastante feo. Pero básicamente el valor primero sería este, que sería en este caso nuestra cota inferior, con lo cual hay que tener cuidado. Entonces sí es cierto, la sucesión no puede ser más pequeña, entonces en este caso vamos a decir, por ejemplo, que a sub n va a ser menor que 1, porque no sabemos exactamente cuál es el último término, porque no hay un último término, entonces, pero sí sabemos que es consistente menor que 1, y sí sabemos que es mayor o igual a esto, que si lo tenemos que poner sería como 1 sobre 1 más 10,5 y que sería efectivamente este resultado que nosotros sacamos acá. Con lo cual esas serían las respuestas de este caso.